¿Alguna vez te has preguntado quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace realmente en tu vida? ¿Por qué es tan importante para nosotros, los cristianos? Muchos de nosotros hemos escuchado hablar del Padre y del Hijo, pero ¿y el Espíritu Santo? Si piensas que lo entiendes, prepárate para descubrir algo nuevo. En pocos minutos exploraremos un misterio profundo de nuestra fe, que puede cambiar completamente la forma en que te relacionas con Dios. Hoy vamos a entender con claridad quién es el Espíritu Santo, su papel en la Trinidad y cómo actúa de manera personal y transformadora en nuestra vida. Y lo más importante, veremos cómo Él nos acerca a Dios y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Vamos allá? La Trinidad y la distinción del Espíritu Santo. Lo primero que necesitamos entender es que el Espíritu Santo es, sí, Dios. Pero, ¿cómo se ajusta esto a nuestra comprensión de Dios? ¿Cómo podemos hablar del Espíritu Santo y al mismo tiempo saber que Él es distinto del Padre y del Hijo? Esa es una de las mayores bellezas del cristianismo, la doctrina de la Trinidad. Dios es uno, pero se revela en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo primero que necesitamos entender es que el Espíritu Santo es, sí, Dios. Pero ¿cómo se ajusta esto a nuestra comprensión de Dios? ¿Cómo podemos hablar del Espíritu Santo y al mismo tiempo saber que Él es distinto del Padre y del Hijo? Esa es una de las mayores bellezas del cristianismo, la doctrina de la Trinidad. Dios es uno, pero se revela en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo 28:19, Jesús nos enseña esto cuando dice: «Por tanto, id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Aquí vemos una igualdad entre las tres personas, pero también una clara distinción de roles. El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo, pero tiene un papel único. Jesús mismo nos dijo que el Espíritu Santo vendría para habitar con nosotros después de su ascensión. En Juan 14:16-17, Él dice: «Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad». El Espíritu es el Consolador que Jesús nos dejó para estar con nosotros en todo momento. El papel distinto del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo comparte la misma esencia de Dios, Él tiene una función única. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien guía, enseña, fortalece y transforma al cristiano. Él es la presencia de Dios con nosotros, de manera personal e íntima. Y no actúa por sí mismo, sino siempre con el propósito de glorificar al Hijo y revelar la voluntad del Padre. Cuando leemos en Juan 16:13, vemos cómo Él nos guía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo tiene el papel de enseñarnos la verdad de Dios, ayudándonos a vivir conforme a su palabra. ¿El Espíritu Santo es Dios? Es muy importante entender que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios en su totalidad. En Hechos 5:3-4, Pedro confronta a Ananías y Zafira diciendo: «Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? No mentiste a los hombres, sino a Dios». Aquí vemos cómo Pedro afirma claramente que el Espíritu Santo es Dios, digno de la misma reverencia que el Padre y el Hijo. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o una energía sin voluntad. Él es una persona divina que tiene deseos, sentimientos y acciones. Él es Dios y como tal tiene un poder inmenso para transformar vidas. El Espíritu Santo en nuestra vida personal. Ahora vamos a hablar de algo más personal. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en tu vida? Tal vez ya hayas sentido la presencia de Dios en momentos de oración o adoración. Eso es el Espíritu Santo. Él es quien nos consuela en los momentos de dolor, quien nos guía cuando necesitamos dirección y quien nos fortalece en las dificultades.
Él nos da poder para vivir la vida cristiana de manera victoriosa. En 1 Corintios 12, 4, 6, Pablo nos habla sobre los dones espirituales. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. El Espíritu Santo nos da diferentes dones, dependiendo del plan de Dios para nuestra vida, pero todos con el mismo propósito: glorificar a Dios y edificar la iglesia. ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo? Ahora tal vez te estés preguntando, ¿cómo se relaciona el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo? Él no actúa por sí mismo. El Espíritu siempre actúa en armonía con el Padre y el Hijo. Cada persona de la Trinidad tiene una función distinta, pero todos están unidos en el mismo propósito. El Padre creó el mundo, el Hijo redimió a la humanidad, y el Espíritu Santo nos santifica, nos ayuda a vivir la fe y nos transforma. En Juan 14:26, Jesús dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas». Aquí vemos cómo el Espíritu actúa en total unidad con el Padre y el Hijo, siempre apuntando a Cristo y revelando su verdad a nosotros. El Espíritu Santo y la transformación personal. El papel del Espíritu Santo en la vida cristiana es de suma importancia. Él nos ayuda a vivir como vivió Cristo. Él nos transforma, nos fortalece y nos capacita para vivir la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, comienza a cambiar nuestro corazón. Él nos enseña a ser más como Cristo, a perdonar, a amar y a ser más compasivos. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Estos son los signos de una vida transformada por el Espíritu Santo. Él nos ayuda a desarrollar estas virtudes y a vivir según los estándares de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo actúa en tu vida? En resumen, el Espíritu Santo es Dios y como tal, Él es digno de nuestra adoración y respeto. Él tiene un papel distinto pero igualmente importante dentro de la Trinidad. Él nos guía, nos enseña, nos fortalece y nos transforma. Él es la presencia de Dios con nosotros, día tras día, capacitándonos para vivir de acuerdo con su palabra. El Espíritu Santo no es una doctrina distante o abstracta. Él es real y personal. Él vive en ti, trabaja en ti y a través de ti. Él está aquí para ayudarte a vivir una vida cristiana genuina, para ser la presencia de Dios en tu vida diaria. Así que, a partir de ahora, cuando sientas la presencia de Dios en tu vida, recuerda que es el Espíritu Santo trabajando en ti. Él está a tu lado, listo para guiarte y transformarte. Y recuerda, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Él es Dios, y Él es la presencia viva y activa de Dios en tu vida.